¿Vosotros me estáis viendo? Sí, 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 Vale, genial. Pues entonces, a ver, yo creo que es esta. que te vamos a poner en primer plano para que... bueno. ¿Veis algo? Sí, 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 Ah, vemos... genial. Vale, pues nada, yo lo primero que había pensado es agradeceros, bueno, agradeceros la posibilidad de verme aquí y de estar con vosotros. No sé, esto es una foto de vuestro instituto que me parece alucinante, con tantísimos años de historia. Esto es una foto que me mandó la profesora Mónica de Paz este enero de 2020, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un enorme honor estar aquí con todos vosotros. El evento este se encuadra dentro de lo que es de las actividades del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene un hashtag que es las mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. Ya este año, por sus características especiales de la pandemia, han incluido a la mujer como agente precursor de todas las actividades que se están realizando en función del control de la pandemia. Y además, en España, los organismos públicos de investigación, las universidades, el hashtag del 8 de marzo de este año es que la ciencia tiene nombre de mujer. Entonces, creo que es muy importante. Deciros que trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo público de investigación. Nuestra directora, por primera vez, es una mujer, se llama Raquel Lloti, es cardióloga del Hospital Gregorio Marañón, y yo trabajo en el Centro Nacional de Microbiología, que está situado entre Majadahonda y Pozuelo. Es un centro de investigación que nos han rehabilitado hace relativamente poco y tiene bueno, pues muchas instalaciones en las cuales hay muchos laboratorios y pertenece al Instituto de Salud Carlos III, que no es un instituto en donde se dan clases, sino es un instituto de salud pública, es un instituto de biomedicina. Es una organización por la cual se gestiona la biomedicina en nuestro país. Todos los planes de biomedicina, todo el dinero que se invierte en los temas de biomedicina se gestionan a partir del Instituto de Salud Carlos III. Y en él existe el Centro Nacional de Microbiología, que nos dedicamos justamente a esa parte de la biomedicina que son los microbios, los gérmenes, que están incluidos los virus, los parásitos, los hongos, etcétera. En cuanto a la igualdad, yo creo que el Carlos III está ahora mismo desarrollando un plan muy novedoso, que es el apoyo con un grupo de trabajo a este tipo de igualdad. Este grupo de trabajo lleva trabajando desde 2020 y lo que se ha destacado es que la pandemia ha hecho evidente un problema muy importante en nuestra sociedad. Generalmente se ha naturalizado que las mujeres tenemos que trabajar y con el teletrabajo se ha visto claramente cómo las mujeres, además de teletrabajar en sus temas, tienen que hacerse cargo de los niños, de los mayores, etcétera, etcétera. Y justamente es la pandemia la que ha hecho evidente esta ruptura en muchos de los sentidos. Mi laboratorio es Centro de Gripe de la Organización Mundial de la Salud y nos dedicamos a los virus respiratorios y la gripe. Por lo tanto, hacemos estudios de, obviamente, virus respiratorios, hacemos estudios de la gripe y ahora de coronavirus y, por supuesto, estudiamos los virus asociados a la pandemia, al SARS coronavirus. En la primera ola de la pandemia, por el mes de marzo, se empezó a dar salida y se empezó a dar una serie de asesoría al presidente del gobierno, a todo el gobierno, a los ministros, etcétera, etcétera, que nosotros como laboratorio de referencia y dependiendo de la Administración General del Estado, no somos de la Comunidad de Madrid, sino que somos directamente de la Administración General del Estado, bueno, pues somos como un laboratorio ejecutivo y sobre todo nos interesamos y trabajamos en organizar los problemas de salud pública. Como todo el mundo sabe, las infecciones respiratorias son aquellas que entran por una inhalación de aerosoles,
secreciones infecciosas a partir de la mucosa nasal, mucosa conjuntiva, etc. Esto es una micrografía de cómo ocurre o lo que ocurre cuando una persona estornuda. Como veis, la diseminación de las gotitas cuando estornudamos, estas gotitas están cargadas de virus y son así como se puede transmitir de una manera súper eficaz. Cuando uno está solo en una habitación, bueno, pues no contagias a nadie, pero imaginaros en hora punta en el metro, sin el uso de mascarillas, como era lo que antiguamente estábamos acostumbrados a hacer, la transmisión es absolutamente perfecta para el virus. Aquí en la derecha de la diapositiva os pongo lo que son las células diana del aparato respiratorio, que son dos, las células ciliadas y las células en parenquima. Y esto es cómo queda el epitelio respiratorio después de una infección por gripe. Se han destruido todas las células ciliadas y nos quedan las células parenquimatosas. Aquí, en este epitelio de la derecha, que podéis ver que han desaparecido las células ciliadas, estas células parenquimatosas son susceptibles de ser infectadas por parásitos, por hongos y sobre todo por bacterias. Por lo tanto, las neumonías bacterianas acompañan siempre a la infección del tracto respiratorio en muchísimas ocasiones. Los virus son agentes infecciosos y en casi todos los cuadros que existen del tracto respiratorio, tanto del tracto respiratorio superior como del inferior, existen una asociación a virus. Y esta es una micrografía de cómo se ve en el microscopio electrónico estos virus. Así son los virus del SARS, con unas proteínas externas que las veis todos los días en el telediario y con unos ácidos nucleicos en su interior que contienen las instrucciones para producir las proteínas. Obviamente decir que esto es la llegada de un virus respiratorio con características pandémicas y que ha sido capaz de producir una infección a nivel mundial. La estructura del virión, bueno, pues es como os pongo aquí en la diapositiva. Es una estructura realmente bastante complicada. Los coronavirus son de los virus más grandes que existen en la naturaleza y que son capaces de infectar al hombre. Esta es la clasificación taxonómica que, bueno, es fácil porque el nombre de la familia es como el nombre del virus, son Coronaviridae, y el género coronavirus. Esto es la cadena del genoma, que es una cadena de RNA de polaridad positiva. Y esto es la estructura. Dentro de toda esta estructura del virus, nos quedamos con esta proteína, que es la proteína de la espícula, que es justamente una proteína que va a marcar el tropismo y la infección de estos virus. El esquema de trabajo para frenar una transmisión de una enfermedad es más o menos lo que os pongo en la diapositiva. Se tienen que encontrar casos que presentan una clínica, que presentan un cuadro respiratorio, que presentan síntomas de esa infección y se pueden encontrar también casos que, estando infectados, no presenten síntomas. Eso se llaman casos asintomáticos. Esto es una búsqueda activa de casos y durante la pandemia se ha estado utilizando una autovigilancia, es decir, las personas podían ver si estaban infectadas o no en función de su clínica. Ay, pues yo tengo síntomas. Ah, pues debes de tener coronavirus, ves al médico. El asunto es que lo más importante ahora mismo sería la realización del diagnóstico virológico, porque una vez que una persona tiene un cuadro clínico compatible con la infección, lo que hay que es ver si realmente se ha producido esa infección por el virus concreto. Luego, obviamente, hay que hacer un aislamiento del caso. Eso somos todos conscientes de las cuarentenas y los aislamientos domiciliarios de las personas, etcétera, y todo esto va para favorecer el control de la transmisión, que es lo más importante que se puede hacer en estos momentos.
Para establecer el diagnóstico virológico tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que van a buscar al virus de manera directa, le van a ver al virus. ¿Cómo le van a ver? Bueno, pues porque pueda cultivarse en las células, podemos tener al virus, porque podemos detectar su genoma o porque podemos detectar esas proteínas que estaban fuera del virus y podemos detectarlos. Esos son métodos directos porque lo que estamos haciendo es que vemos al virus, vamos a ver si esta persona tiene el virus. Métodos indirectos son aquellos que mediante la detección de los anticuerpos, es decir, de la respuesta inmune frente al virus, pues vamos a ver que una persona ha estado infectada. No tiene el virus, pero ha estado infectada. Entonces ha producido suficientes anticuerpos como para detectar el virus y detectar que esa persona ha pasado la infección porque ha producido dichos anticuerpos. Lo más importante que voy a centrarme es en la realización del diagnóstico virológico. Esto es como hacemos los cultivos celulares de los virus. Tenemos estos frascos y esto es un medio de cultivo, no es sangre ni nada, aunque sea rojo, es un medio de cultivo y aquí tenemos unas células que se pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, a la derecha, cómo son esas células. Si nosotros cogemos una muestra clínica de un paciente que contiene virus y lo ponemos en contacto con estas células, al final estas células se infectan y se mueren. Bueno, pues nosotros podemos conseguir el virus que está infectando a estas células y de ahí podemos ver que estas células están infectadas. Por lo tanto, podemos decir que el paciente al cual se le ha tomado la muestra, pues tenía virus. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de infectar de una manera en el laboratorio a unas células que teníamos cultivadas en estos cacharros de aquí con su medio de cultivo. Estos son métodos de detección directa y para el coronavirus SARS utilizamos un tipo de células que son estas que están en gris, que se llaman Vero E6, que proceden de riñón de mono verde. Estos son cultivos que hemos hecho en mi laboratorio, en el laboratorio de seguridad, y como veis, estas células se van infectando y luego los podemos ver en el microscopio porque producen una luz especial que se llama una fluorescencia. Inmaculada. Sí. Discúlpanos, mira, tenemos clases de... Mira, es que acaba de sonar el timbre para el recreo. ¿Tenemos clases de bachillerato conectadas? ¿O sois alumnos sueltos y profesores? Sí, hay una clase de bachillerato. Entonces, ¿queréis que sigamos con el recreo, luego tenemos el recreo después? ¿O si Inmaculada tiene un ratito, nos tomamos ahora un descanso y luego seguimos? Inmaculada, ¿tú cómo andas de tiempo? Vale. Hombre, yo, vamos, si queréis lo dejamos aquí y me conecto mañana. Vamos, y tenemos clases de la ESO, tenemos clases de la ESO conectadas que no tengan recreo. Yo estoy conectada con un tercero, con tercero D. Entonces, bueno, si andas mal de tiempo, pues nada, ya seguimos y... ¿no? Mañana a la misma hora. Ah, bueno, yo no digo nada, yo lo que queráis. ¿Qué queréis hacer? A ver, venga. Yo mejor aprovechar ya que está conectada. Sí. No lo sé. Sí. Si puedes un poquito más. Sí. Inma. Sí. Que claro. Lo siento todo el lío pero bueno. No, sí voy súper rápido, de verdad. Además esto... Si nosotros no tenemos prisa, Inmaculada. Sí, ya, pero a lo mejor os resulta un poco rollo, yo qué sé, no sé. No, está interesantísimo. Yo estoy aprendiendo un montón. Bueno, pues... Pues seguimos, ¿no? Venga, pues seguimos. Venga, sí. Vale. Pues nada, me había quedado aquí, que hacíamos los aislamientos en los cultivos. Bueno,
Esto obviamente requiere un laboratorio de nivel de seguridad muy alto y ahora lo que hacemos es la detección de los ácidos nucleicos de esos virus y esta es la famosísima PCR. ¿Me van a hacer una prueba de PCR? Pues sí. No puede salir de España sin la prueba de PCR. Vale, pues esto es lo que se hace con la prueba de PCR. Es simplemente una detección directa del virus porque estamos viendo sus ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, cuando se les hace la PCR, se puede hacer un estudio de esos ácidos nucleicos y nos van a decir qué tipo de virus se encuentra en la muestra clínica del paciente que tiene la infección. Entonces, así podemos secuenciar, que es lo que ahora mismo está muy de moda y estáis viendo en los periódicos. Por secuenciación se pueden ver las variantes de los virus. Bien, esto lo que se hace es que con el genoma del virus, de los ácidos nucleicos, se estudian esos ácidos nucleicos mediante la secuenciación de esos ácidos nucleicos y así se puede ver qué tipo de virus hay. Entonces se puede ver si hay un virus de murciélago, un virus del ser humano, etc. Y así es como nosotros diagnosticamos el primer caso de España, que era un paciente de La Gomera, no sé si os acordáis, de unos turistas alemanes que habían ido a pasar unas vacaciones a La Gomera y se trajeron el virus de Alemania. Esto es lo que se puede hacer después de secuenciar el genoma del virus. Se puede clasificar en grupitos que nos van a decir si un virus se parece más a uno o a otro. Entonces aquí esto es la diversidad de coronavirus que existen ahora mismo en la naturaleza. Hay alfa coronavirus, beta coronavirus que están en azul, delta coronavirus, gamma coronavirus. O sea, no es solamente el SARS, sino que hay una enorme cantidad de coronavirus que están afectando al ser humano y a otros animales. Y esto es otro ejemplo para demostraros lo complicado y la variedad tan enorme de coronavirus que hay en este momento. Esto ya es SARS-CoV-2, es decir, es el coronavirus del SARS, de la pandemia, y estos son las famosísimas variantes que estamos ahora viendo en el telediario, que si la variante sudafricana, la variante inglesa. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues en el genoma. Cada genoma va a dar como resultado que podamos clasificar esos virus como diferentes. Uno es de Sudáfrica, otro es la variante inglesa y cómo estas variantes van infectando a la población en los distintos países y en concreto en España. Deciros que el reservorio natural de los coronavirus son los murciélagos. Hay muchísima literatura y muchísimos artículos en todos los lados donde se pueden encontrar un montón de publicaciones en donde asocian el reservorio a los murciélagos y a distintas especies de murciélagos y hay una enorme diversidad de coronavirus en los reservorios que son los murciélagos. Entonces hay muchísimos coronavirus en estos murciélagos. Otro método de detección directa, bueno, pues es ver al virus porque está infectando a las células. Al estar infectando las células podemos ver que esas células están marcadas y producen una fluorescencia. Pero otro método que se basa en ver esos antígenos que rodean las células, que son las proteínas que se producen en las células, son estos antígenos, los test de antígeno que están también en la televisión o que han estado en la televisión y que han causado muchísima variación a lo largo del tiempo. Estos test de antígeno, bueno, pues lo que nos miden es a partir de una muestra respiratoria, siempre muestra respiratoria, porque, ojo, estamos viendo al virus, no estamos viendo los anticuerpos, estamos viendo al virus y el virus va a estar, ¿en dónde? Pues en el tracto respiratorio. Nos toman una muestra respiratoria y nos hacen estos test de antígenos que lo que ven son esas proteínas del virus. Bueno, hubo mucha polémica porque al principio no tenían mucha sensibilidad, pero ahora ya la versión 2 y la versión 3 de estos test de antígenos ya son muchísimo mejores y se utilizan. Y luego están los métodos indirectos que os contaba antes, que es cómo detectar que una persona se ha infectado porque ha producido anticuerpos frente al virus. Sabéis que cuando una persona tiene una infección,
lo que produce son anticuerpos, es decir, el sistema inmune se pone a trabajar y se produce una serie de anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Intentar frenar no solamente al virus, sino a las bacterias, a los hongos, al polen, a todo. De tal manera que esos anticuerpos lo que van a ver es cómo frenar eso que está incomodando o que está destruyendo las células de nuestro cuerpo. Esos anticuerpos se producen por el sistema inmune. Esos anticuerpos se estudian, y si veis aquí a la izquierda de la diapositiva, en la parte de abajo, se estudian en la sangre. Entonces, tenemos métodos que ven al virus directamente en la muestra respiratoria y métodos que ven los anticuerpos, que no son el virus, son los anticuerpos que se producen frente a ese virus. Y eso son los métodos que se usan en serología, que se llama. Estos test pueden ser test rápidos, que nos los hacen ahora mismo. Si vas a la atención primaria, vas al médico de cabecera, te pueden hacer un test para ver si tienes anticuerpos. Y se puede hacer lo anterior por una gotita que se llama digitopunción, una gotita en el dedo, y de ahí coger un poquito de sangre y se hacen estos métodos rápidos, o se hace también por una venopunción, que es el típico análisis de sangre, en donde se estudia esa sangre y se ve si tienen o no anticuerpos frente al virus. Esos son métodos indirectos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo al virus. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la respuesta que nuestro sistema inmune tiene frente al virus. Entonces, por eso se llaman métodos de detección indirecta. Y esto es el estudio de seroprevalencia, este que ha salido tanto en la tele, de cuántos españoles estamos cubiertos, tenemos anticuerpos, cuántos no sé qué. Bueno, pues se ha hecho en función de estos estudios que miden si tenemos o no, o hemos pasado o no la infección. Entonces se han utilizado distintos métodos para saber si tenemos anticuerpos. Y en esto se basa la estrategia de vacunación. Es decir, cuando una persona se vacuna, nos ponen unas proteínas especiales o el genoma del virus, de tal manera que codifique una proteína especial frente a la cual nuestro organismo, nuestro sistema inmune, produzca anticuerpos. Y así vamos a estar protegidos de una manera artificial, ya que no es una infección de verdad, vamos a engañar, estamos engañando al sistema inmune, de tal manera que nos van a incluir una serie de proteínas o una serie de ácidos nucleicos que van a producir esas proteínas, y el sistema inmune va a producir esos anticuerpos para controlar la infección. Aquí os traigo una tabla de las principales vacunas que se están utilizando en el momento en los distintos países y el origen de ellos, y ya he acabado mi charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que no os hayáis aburrido y perdonar por lo de la conexión y todo esto. Gracias. Nada, gracias. Bueno, gracias a ti. A ver, no, di algo, No, Mónica. Gracias a ti, Inma, que un lujo haberte oído, y la pena las condiciones tecnológicas que bueno, nos están jugando malas pasadas como esta, y bueno. Lo importante es si queréis hacer alguna pregunta. Ay, yo sí. A ver, de los chicos que estén oyendo, preguntas. Os damos a los alumnos. Bueno, mira, yo sí que te voy a hacer una pregunta. A ver, desde, vamos, tu opinión, ¿qué problema tiene? Vamos a ver, vamos primero a lo técnico, luego vayamos a las mujeres. ¿Qué problema tiene este país para que, bueno, tengamos tal dependencia biotecnológica respecto a las grandes potencias, como pueden ser los laboratorios europeos o chinos, además? O con otras palabras, habiendo tan buenas cabezas y mentes en este país, ¿por qué
estamos supeditados a estas grandes empresas y a su suministro de vacunas? Bueno, pues el gasto en inversión, el gasto por inversión en investigación en este país es con una tendencia a cero o a menos no sé cuánto. Es decir, hay poquísima inversión en investigación. No se trata de formación, porque yo creo que, y mucho más vosotros que estáis en un instituto en donde estáis preparando a la gente para pasar el monstruo de la EBAU y todo lo relacionado, el nivel de preparación de los españoles en general es altísimo. De hecho, en casi todos los países nos quieren muchísimo para ir a trabajar a los laboratorios. Y ya no solamente en ciencia, sino en otras áreas, pero bueno, me circunscribo a ciencia, ¿no? El nivel es buenísimo, nuestras universidades trabajan a un enorme nivel teórico, pero falta una gran capacidad de poner todo eso en la práctica. Desde los momentos iniciales en las carreras, porque no hay dinero para hacer unas buenas prácticas de laboratorio, eso es fundamental. Yo siempre en el instituto de mi hija estoy porque hagan unas buenas prácticas de laboratorio en el propio instituto, y eso es algo que nunca he conseguido en casi 15 años. Y realmente no lo entiendo, porque la manera de enseñar ciencia es haciendo ciencia, no hay otra manera. El gasto en biotecnología del Plan Nacional ahora empieza un poco más, pero realmente ahora empieza porque hay una pandemia. Entonces, nos ha situado en lo que somos, un país en Europa de la cola, no por la capacidad de las personas, sino porque nunca se ha invertido nada en ciencia, en proyectos de investigación. ¿Cómo se va a poder generar una vacuna frente a nada si no tenemos una infraestructura bien formada? Todos nuestros científicos están, bueno, todos no, una enorme proporción de nuestros científicos están fuera, están en Inglaterra, están en Alemania, están en Estados Unidos. Ahí, bueno, el gasto que hay en la inversión y el gasto que hay en investigación no tiene nada que ver con nosotros, con lo cual, pues, tenemos lo que nos merecemos, creo. Así que no nos lo merecemos humanamente, pero sí en función a lo que hemos invertido en esto. Disculpa, Inmaculada, pero también hemos oído noticias de que, por ejemplo, en el CSIC se estaba desarrollando una vacuna y demás. Tal vez no sea tan, bueno, por supuesto, en investigación, pero luego en esa estructura que tiene que haber detrás para luego llevarla a la producción, o realmente no tengo razón. No, todo vale de la mano. Tienes razón en que si no hay inversión en investigación, las empresas de biotecnología no van a surgir porque no hay nada que vender. Entonces, no hay nada en donde invertir. Las patentes en España son ridículas. Nadie hace invenciones. Las multinacionales contratan a los españoles, contratan a muchos científicos, a muchos médicos, pero para trabajar para ellos fuera de España. En España tenemos muchos OPIs, muchos organismos públicos de investigación que generan un conocimiento enorme, pero muy limitado a la inversión. Los departamentos a lo mejor están formados por 4 o 5 personas, lo que en Alemania o en Estados Unidos son branch de cientos. Entonces es incomparable, no se puede. O sea, yo en el laboratorio, vamos, Mónica, que es amiga mía, lo sabe perfectamente. Somos 3 técnicos de laboratorio y 2 titulados superiores. Y llevamos el plan de vigilancia de gripe. Y llevamos toda la investigación en virus respiratorios. Y hemos tenido que afrontar una pandemia. Entonces nos han aumentado el personal. Pero date cuenta que en Inglaterra o en Estados Unidos hay cientos de personas
en mi situación, o sea, en mi paralelo en Londres, tiene un edificio para él solo, para hacer lo que yo hago en 2 laboratorios con 8 personas. Entonces, eso genera una inversión muy, muy, muy pobre, con lo cual, bueno, pues luego si no hay resultados visibles, esto es una carrera, con lo cual las empresas de biotecnología españolas, bueno, pues se tienen que buscar la vida en otros mercados, porque la ciencia en España es muy buena, pero no está bien cuidada, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues Inmaculada, imagínate, pues por estas casualidades de la vida, alguien se fija en ti y bueno, te hacen ministra. Y bueno, tampoco están tan lejos, ¿no? No sé, qué se te ocurriría o qué propondrías para promocionar a la mujer en la ciencia? Porque nosotros tenemos aquí a muchas alumnas bueno, y alumnos también, pero bueno, especialmente alumnas que, bueno, pues lo tienen un poquito difícil. Bueno, yo creo que si yo fuera ministra de, yo qué sé, de ciencia, por ejemplo, o de medicina o de sanidad, duraría muy poco tiempo en el cargo, la verdad. O sea, te puedo decir que me echarían en nada de tiempo. Realmente, aquí hay 2 preguntas. Una, ¿qué harías tú siendo ministro o siendo un cargo, para promocionar la investigación? Eso es una cosa. Y luego para promocionar a las mujeres. Bueno, pues yo creo que las mujeres en ciencia tenemos ahora mismo una visibilidad. Y esta visibilidad se está cambiando con el esfuerzo de muchas mujeres, es decir, mujeres que en un momento determinado pues renuncian un poco a su vida familiar, a sus hijos y renuncian a un entorno que tradicionalmente o históricamente les es más cómodo. Entonces dedican esa vida que tienen, pues bueno, pues a trabajar en lo que les gusta. Yo creo que es una cuestión de vocación y es una cuestión de que te den la oportunidad de trabajar en esa vocación. Pero ya no solamente que te den, es que tú también te lo busques. Entonces, yo siempre digo que las mujeres tenemos que demostrar, cuando llegamos a un puesto en una empresa o en la administración o lo que sea, pues que somos buenísimas y además intentar ser buenas personas, ¿sabes? Que eso hay que combinarlo. Entonces, creo que es un enorme esfuerzo y que muchas chavalas, muchas niñas que les gusten las matemáticas o la física o la química, es que está de moda, es que no nos tiene que gustar solo la literatura o el arte o lo que sea, sino que, bueno, te gusta la química o te gustan las matemáticas y si eres buena en eso, ¿por qué no te vas a dedicar tu vida a eso? Ahora mismo yo creo que la visión social de una mujer que le gusten las matemáticas, la biología o la biología molecular o tal, bueno, pues es algo que ya empieza a ser muy normal. Otra cosa es que caigas en la tentación de tener una familia, de crear ese vínculo con la familia, entonces ya no lo tienes tan fácil como uno puede pensar, ¿no? Pero a un nivel de buscar, voy a estudiar esto o lo otro, yo creo que ahora mismo está bastante democratizado y se puede estudiar lo que uno quiera. No sé, es mi opinión, ¿eh? No, sí, pero además de estudiar, dedicarte profesionalmente a ello. Ya te digo que es difícil, tienes que renunciar a muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi vida personal es de dedicarme al trabajo casi un 80% de mi tiempo. Yo hay veces que pienso que mi hija está abandonada y realmente pienso que también ella, para mi hija, es un modelo de vida, ¿no? Es decir, tengo una madre que no pisa la casa porque está trabajando y además está trabajando en algo que le gusta, no es que esté trabajando en algo que es que le están explotando y tiene que dejarlo, no. Entonces, creo que eso es una buena enseñanza.
Y creo que hay que trabajar en lo que a uno le gusta, intentar llegar a donde quieres, ¿no? Es como una utopía, pero bueno, existen casos y tengo la suerte de ser uno de ellos, ¿no? No sé, quiero que preguntéis a alguien más, que yo no quiero monopolizar. No sé, Hombre, a mí me gustaría que los alumnos preguntaran, no sé muy bien si me están oyendo, ya están pensando o están en el recreo, yo qué sé, pero en su bocadillo. Sí. ¿qué les gusta de los coronavirus y qué es eso de la pandemia para ellos? No sé. No sé, a lo mejor no se atreven, es que esto es muy frío, yo lo entiendo. ¿Quién estaba por ahí? No sé, no. Bueno, no sé. ¿Alguien tiene dudas acerca de, por ejemplo, los diferentes tipos de vacunas? Que aquí nadie se plantea por qué unas provocan más reacción que otras. Por ejemplo, a mí... Por ejemplo, Mónica. Me pusieron el domingo, ya te lo comenté, la AstraZeneca y no sé si porque llevaba una semana con antibiótico, pero vamos, me ha dejado hecha polvo, con 39 de fiebre. Entonces, esa diferencia, que si hay una buena, que si hay una mala, eso en base a qué, desde luego, confianza en todas, ¿no, Inma? Sí, sí. A ver, aquí hay dos cosas. Cualquier persona que se vacune puede tener una reacción. Eso es algo, porque te están incluyendo en tu organismo una sustancia, un trozo de proteína, un ácido nucleico. Y eso lo que va a hacer es estimular la respuesta inmune. Es decir, va a provocar que tú reacciones. ¿Y cómo vas a reaccionar? Produciendo anticuerpos frente a esa cosa extraña que te han puesto. Entonces, hay gente que reacciona de una manera muy determinada y con síntomas muy ligeros que no tienen nada que ver con otra gente que se pone malísima. Entonces, eso es ya una cuestión que está ligado un poco como a la naturaleza de cada uno, ¿no? Cuando hay síntomas ligeros, bueno, pues hombre, siempre hay síntomas a las vacunas, porque es como que es el chulito de la clase que viene y te está ahí como provocando, ¿no? Y tú tienes que reaccionar frente al chulito porque te está provocando, no te puedes quedar ahí a no ser que estés enfermo o algo. Entonces tú, ante una provocación, respondes. Y eso es lo que hace el sistema inmune. Al responder, bueno, pues hay una descompensación y por eso se puede producir fiebre, escalofríos, diarreas, etcétera, etcétera, porque el organismo está reaccionando frente a algo que te han incluido y que tienes que producir esos anticuerpos. Entonces, las distintas formulaciones de las vacunas hacen que uno reaccione más o que reaccione menos. Y por eso hay distintos tipos de vacunas, porque en este momento no se podría utilizar una única vacuna, porque no habría dosis, no habría tantísimos millones y millones de dosis. Entonces, lo que se han inventado, cada una de los investigadores que están detrás de esas vacunas, es un modelo diferente para producir vacunas diferentes que cubran a toda la humanidad en el fondo, ¿no? Entonces, por eso hay distintas alternativas. Entonces, hay grupos de edad, los más jóvenes, o la gente madura, o la gente ya muy mayor, que reciben esas vacunas en función de si van a producir más reacción o más reactividad o menos. Entonces, bueno, pues hay gente que le produce más reacción y hay gente que le produce menos reacción. Y luego, bueno, pues el tipo de vacuna también es muy importante, ¿no? Que hay algunas que tienen una formulación más agresiva y otras menos. Entonces, esa es la diferencia entre Pfizer y AstraZeneca, por ejemplo. Que AstraZeneca se ve que tiene, para producir los anticuerpos,
estimula el sistema inmune muchísimo más, es como un gran retador del sistema inmune. Entonces, claro, se descompensan más los sistemas. Pero yo creo que después de ese día sí que uno se encuentra mal y tal, luego ya te has recuperado y ya está, ya has producido tus anticuerpos. Sí, sí, aquí estoy estupendamente. Y feliz porque me haya tocado la vacuna. Pues sí. A ver, ¿alguna otra duda? Bueno, y venga, sí. No. Diré. ¿No? No, ¿Preguntas tú? sí. Inmaculada, cuando te tengas que acabar, no lo dices, ¿eh? No sé, yo lo digo por vosotros porque es vuestro recreo y además que si Los la que gente está en el recreo. hemos dado la vida a la educación, trabajamos muchas horas y además nos quedamos sin recreo habitualmente. Bueno, y se está produciendo como una especie de, no solamente nacionalismo de vacunas, yo intento engancharlo también con el tema de Mónica, sino incluso De economía. de esferas de influencia mundiales, ahora a través de la vacuna, de esta especie de distopía que estamos viviendo, ahora diferentes superpotencias se están creando, digamos, esas esferas de influencia. ¿Tú cómo lo ves como científica? Soy yo que leo muchas novelas. Hombre, yo creo que en un momento en el que hay una pandemia, esto es como la película de Walking Dead, ¿no? Esto es sálvese quien pueda y están ahí una gente y otra gente que lucha por una serie de recursos. La película de Walking Dead, bueno, pues es muy, muy extrema, ¿no? Pero obviamente el primer mundo siempre se posiciona como primer mundo. Hay una iniciativa de la OMS, lo que pasa es que no, la tenía en una diapositiva. Hay una iniciativa de la OMS que no es que la vacuna sea mejor o peor, sino que la vacuna llegue a todo el mundo, llegue a todos los países, incluidos aquellos que no tengan un superávit ni una posición económica importante. Y eso es un tema para el cual tanto Naciones Unidas como la OMS llevan trabajando muchísimo tiempo. Lo que pasa que esta mañana tristemente oía una noticia, o ayer, no sé, que Israel solo vacunaba a los palestinos que entraban a trabajar en sus zonas y con ellos, y no daba las dosis de vacunas como dominantes a los palestinos porque no. Realmente eso ya no depende de la ciencia. Eso tiene muchísimo más que ver, bueno, pues con la idiotez humana, en mi opinión, y luego con las situaciones económicas, ¿no? Que el dinero de los países se invierte en los países y bueno, no hay más, o sea, no tiene nada que ver con la ciencia. Sí, perdona, me acuerdo, pero a lo mejor hay gente que no lo entiende. ¿Nos podrías explicar por qué es necesario que si queremos acabar con el virus, se vacune todo el mundo, independientemente de su sexo, raza o religión? Ya. O O dinero, sí, vamos. Lo que la gente quiere no es acabar con el virus, sino estar protegidos ellos. Eso es una realidad. O sea, Sí. en los países lo que velan es porque todo el mundo esté protegido, pero a nivel individual tú quieres proteger a ti mismo y a tu familia y a tus amigos porque sales con ellos. Entonces, nos basamos en unas relaciones tremendamente egoístas, salvo excepciones. En general, la gente lo que quiere es solucionar su problema, estar protegidos ellos. Pues eso a nivel de nación se da muchísimo. Y a nivel de la Unión Europea o de los países más ricos, Estados Unidos, etcétera, pues se da igual. Las vacunas que llegan a África, bueno, afortunadamente en África se está viendo que hay muy poca cantidad de infecciones.
Y es porque hay unos estudios súper bonitos que es que están asociando que la gente que tiene malaria tiene muy poca probabilidad de infectarse con coronavirus, y la gente que se ha infectado con coronavirus no muestra infección de la malaria, que es un parásito que es enormemente prevalente en África, ¿no? Entonces, salvo cosas así, yo creo que es tremendamente injusto el que no haya una distribución equitativa de las vacunas y solamente se distribuyan por quien las pueda pagar en ese momento y por esas dosis que están comprometidas, que los gobiernos comprometen desde hace no sé cuánto tiempo antes de que las vacunas existieran. Bueno, pues ese juego vale mucho dinero y solamente pues unos cuantos países en el mundo se lo permiten. Otra cosa es que hay algunos otros países, por ejemplo la India, que se ha hecho su vacuna. China se ha hecho su vacuna. Son potencias, pero que han usado sus recursos en producir su propia vacuna para no tener que comprarlas. Entonces, eso es otra alternativa. Pero vamos, no sé, esa es más o menos mi opinión. No sé. No, yo más que pregunta, pues aprovechar para a ver si conseguir reivindicar y, como decimos en economía, que de las crisis ayudan a salir fortalecidos, pues si por sacar algo bueno de todo esto tan terrible que ha pasado y está pasando, si conseguimos que gracias a esto se invierta más en investigación, en ciencia en este país, pues es lo único bueno que nos puede quedar de esto, y espero que podáis reivindicarlo y que toda la sociedad vea que es necesario y los políticos se den cuenta y presupuesten donde hace tanta falta. Sí. Te digo más que pregunta, es que intentéis y que intentemos todos aprovechar lo que es tan necesario y que nos sirva de enseñanza de esta crisis. Hombre, siempre que hay una crisis hay algo positivo, ¿no? Y siempre se aprende algo. Y lo que se está aprendiendo es que sin ciencia tampoco se puede estar. O sea, no se puede comprar todo al extranjero, a otros que investigan. Además, hay mucha gente de aquí que está investigando fuera, que está investigando para otros. Entonces, yo creo que todo eso tiene que llegar a regularizarse. No sé, las vocaciones de nuestros científicos no pueden ser ir a estudiar a Estados Unidos y quedarse allí, porque es que eso no puede ser. Tenemos que cambiar el modelo y tenemos que cambiarlo para que España sea un lugar atractivo para nuestros jóvenes que vengan aquí a estudiar y a trabajar. Pero claro, si no hay donde trabajar, pues es difícil que venga nadie. Es un poco la situación. Gracias, Inmaculada. No sé si alguien más quiere intervenir y hacer alguna pregunta. Yo me subo ahora a clase, tengo clase con mi grupo de biología. Si alguien quiere hacer una pregunta, en 5 minutos estoy allí arriba. Que no. Te esperamos un poco entonces a que subas, ¿vale? Ahora sí puede estar toda la mañana con nosotros, porque si no... Yo que lo diga Inmaculada. Yo la dejo aquí con Mónica y ¿vale? No. Sí, pero yo de este tema no... No. Oye, muchísimas gracias. Está siendo una oportunidad. Veo que hay madres conectadas, gente que ha hecho a través de la página de Igualdad el enlace. Y ciertas madres son enfermeras, así que agradezco su presencia y les animo si quieren hacer alguna pregunta. Oye, muchísimas gracias, bueno, a ambas.
sobre todo Mónica y Inmaculada por la paciencia. Y bueno, y ahora pues vamos a dar un tiempo que se incorporen más grupos de ciencias, sobre todo por las preguntas que pueden ser muy interesantes de los chavales. A mí la conferencia, que no soy de ciencias, me ha interesado mucho y la he visto que yo creo que la gente puede acceder muy bien a los contenidos. La estamos grabando y la vamos a poner, si te parece bien, para que lo puedan escuchar los alumnos íntegra, los que no lo hayan podido escuchar desde el principio, ¿vale? Sí, perfectamente. Si hay alguna pregunta mientras Rafa sube a la clase, os animo. Los que les ha pillado el recreo, todo es que, bueno, al final ha sido un poco, pero al estar grabado, pues lo volveremos a poner. Yo agradecerte también la presentación tan bonita, empezando con nuestro instituto, que para mí ha sido una sorpresa que nos pusieras ahí y bueno, maravilloso. Yo creo que trabajéis en un sitio arquitectónicamente histórico, ¿no? Es como me voy a meter en la historia, entonces me darían ganas de ir disfrazada o algo así, no sé, a clase. Yo qué sé, del siglo XVIII o algo así, no sé. Sí. Me gustaría, la verdad. Y, hombre, es como un museo, ¿no? Es ir a trabajar a un museo, pues hombre, está guay, no sé. Pues estás invitada, por supuesto, si te dejan tus virus, a venir cuando quieras y... Hombre, en cuanto ya se libere un poco y eso, pues yo sí, se pueda entrar en el salón de actos es mucho más agradable que estar aquí conectada en la pantalla, la verdad. Sobre todo el espacio del museo también, a lo mejor te gusta verlo alguna vez. Sí, porque tiene materiales de cuando estaba aquí la Universidad de Ciencias, precisamente, y son maquetas del siglo XVIII, XIX, muy interesantes, vamos, el valor histórico. Qué guay. Sí. Eso es una maravilla. Sí. Es que Ismael está como aislado y que está unido a este grupo solo a través del Chloe. O sea que hay una relación entre Ismael y Chloe y eso le hace unirse a este grupo de Marcelo, de Me parece que se está colando la voz de Yago. Sí. A lo mejor debes de cortar el micrófono. Lo quito que si no. Vale. ¿Hay alguna pregunta? A ver, ¿alguna clase? Sobre virus. Sobre virus, sí. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Tenemos con nosotros a Inmaculada Casas, que es una viróloga del Instituto Nacional de Salud Tercero, y ya está hablando un poco sobre estos temas. A lo mejor queréis, como estudiantes de biología, muchas alumnas, que a lo mejor quieren dedicarse a ello. No sé. Rocío, ¿quieres hacer alguna pregunta acerca de la mujer y la ciencia? Ah, mira, Inmaculada, sí ves las clases. ¿De virus? Sí, sí, lo hemos visto. Una pregunta. ¿Quién de vosotras quería dedicarse, le gustaría dedicarse a la biomedicina? Lucía. Sí, creo que Inmaculada es farmacéutica, pero a ver, Lucía, que te quería preguntarte.
Acércate a la cámara, por favor. Que habías no estudiado en la Universidad Inmaculada. Yo estudié farmacia, pero a mí es que me gustaba mucho la biología y me gustaba mucho la química. Entonces, en la carrera que en mi época combinaba biología y química era farmacia. Pero yo no soy la típica farmacéutica que se dedica a la oficina de farmacia, porque eso sí que no me gusta. O sea, yo estar en la oficina de farmacia era una de las cosas que tenía clarísimas. Yo no iba a estar ahí. Entonces, dentro de farmacia había una orientación, una especialidad que era la especialidad ecológica, en donde se salía muchísimo al campo y se sabía muchísimo de plantas y esas cosas. Entonces hice la orientación ecológica y luego tuve la suerte de hacer la tesis en el Instituto de Salud Carlos III y ya me dediqué a los virus una vez que acabé la carrera. Entonces, desde que salí de la universidad, nunca he practicado nada de farmacia. Lo que pasa que sí que los conocimientos de biología y los conocimientos de química te facilitan y te abren la puerta para muchísimas carreras diferentes y muchísimas especialidades, porque no hay una carrera de virus, ni de virología, ni de nada, sino que lo aprendes porque haces cosas relacionadas con medicina, biomedicina, biología molecular, bioquímica, etcétera. Entonces, dentro de ese espectro de áreas de conocimiento, luego te dedicas a lo que o tienes la suerte de entrar, que eso es otra cosa, o te gusta muchísimo porque has visto, has leído o te ha tocado vivir una pandemia y entonces te quieres dedicar a ello. Entonces, bueno, pues al final vas por ese camino. Que bueno, ya es que la biología es una carrera un poco dura porque luego tiene unas salidas difíciles. Pero además de la carrera, que a lo mejor Lucía no te quería preguntar algo más. Y después de la carrera, porque ¿no? Después de la carrera es toda otra carrera. Es una carrera de obstáculos. Bueno, la investigación es una carrera de obstáculos porque depende de tu convicción para ser científico. Y hay todos los obstáculos del mundo. El asunto es que tienes que tener claro, bueno, primero tienes que te tiene que gustar muchísimo, porque esto es súper vocacional. O sea, es como ser médico. Si te toca estar de guardia, no puedes estar cabreado porque estás de guardia. O sea, es que te gusta ser médico y te gusta estar de guardia, ¿no? Cuando uno es científico, se tiene que dedicar a ello, pues en cuerpo y alma. Entonces, te tiene que gustar tanto que eres capaz de dedicarte tu vida a estudiar. Entonces, tienes que estar constantemente estudiando porque te tienes que actualizar en lo que están haciendo tus compañeros en otros países. Entonces, tienes que estar viendo todos los experimentos, todos los resultados, si tú puedes utilizar esos resultados para hacer algo tú y dices, ojo, esto que han hecho en Alemania lo puedo yo hacer en mi laboratorio, venga, lo voy a hacer. Y además demostrar que esa parte del conocimiento la puedes profundizar y tener tus resultados y hacer luego tus publicaciones, etcétera. Entonces, cuando acabas la carrera existen los estudios del tercer grado. Entonces, normalmente ahora en la universidad, desde que entramos en Bolonia, esto son másteres, es un máster en virología, un máster en salud pública. Y entonces, una vez que has hecho el máster, ya haces un doctorado y una vez que ya estás en el doctorado, luego ya intentas seguir esa línea de trabajo. Hay mucha gente que no lo consigue y otra gente sí, depende de la suerte que uno tenga y del empeño. Y bueno, no sé, yo creo que está ligado mucho al si te apetece realmente o no te compensa. Y luego, claro, el factor suerte es muy importante en la vida. Y déjame decir una cosa con respecto a la biología. Has dicho que no tiene muchas salidas. Yo no estoy de acuerdo contigo. Cada vez está la biología muchísimo más de moda. Si este planeta se va a salvar en algún momento es por los biólogos y por la visión de la biología. Los hay biólogos de bata y ahora mismo de corbata.
A ver, perdona, Inmaculada, ya soy biólogo. Entonces, Ya. Pero es que sois los primeros que no os creéis que esto tiene un futuro. no sé, yo ya viene que estudié en el Paleozoico, pero desde aquel entonces ya venía escuchando eso. Era además la revolución genética, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, el futuro es verde, pero bueno, no diga nada. Venga, ¿queréis hacer una pregunta? ¿Tenéis aquí a una investigadora a vuestra disposición? Déjales. No, entonces no os digo la nota después. No, hombre, no. Bueno, Inmaculada, a ver, Lucía te quiere preguntar. Era solo que cuántos años fueron todo eso de estudio hasta llegar al trabajo ahora que tienes. ¿Cuántos años de formación? Claro. Toda la vida, pero que te responda ella. A ver, yo acabé la carrera, hice un doctorado aquí en el Carlos III, en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Microbiología, y estudié virus herpes que producían trastornos neurológicos. Es decir, hay muchas meningitis y muchas encefalitis que están asociadas a los virus herpes. Entonces ese tema me gustó mucho y hice la tesis. Y luego estuve 2 años en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, haciendo virus asociados a cuadros neurológicos, pero esta vez me cambiaron de virus. Me cambié a unos que se llaman enterovirus. Y entonces estuve haciendo una serie de investigaciones con estos enterovirus asociados siempre a cuadro neurológico. Y luego, cuando se me acabó el periodo postdoctoral en Inglaterra, volví a España y tuve la suerte de empezar aquí a trabajar con los virus de la poliomielitis. Y luego tuve varias becas de investigación, becas, hasta que al final hubo unas oposiciones y me presenté y las aprobé. Entonces eso ha sido más o menos una cosa bastante larga, hasta sacar la oposición y poder ser una persona ya en plantilla, como si dijéramos, han pasado muchísimos años, sí. Muy bien. Pablo, quería también hacer una pregunta. Pablo. No sé si me verá desde aquí. Bueno, yo se la repito. Te quería preguntar sobre cómo crees que te ha podido influir el hecho de que seas mujer, o sea, el hecho de tu género, frente pues, a igual compañeros que hayas tenido que han sido hombres, o si crees que, por ejemplo, habrías tenido más éxito en tu carrera si hubieras sido hombre, un poco por... ¿Cómo te ha influido el género en tu carrera profesional? Y si hubieras sido hombre, hubieras tenido un mayor éxito aún. Bueno. Yo creo que a mí no me ha influido mucho, porque en el fondo mi manera de pensar es digamos, muy directa, ¿no? Yo soy muy vocacional, a mí me ha gustado mucho la biología y los procesos, me han encantado los virus, me parecen unas cosas que no están vivas y que están ahí y que nos infectan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre me ha apasionado mucho mi trabajo. Y luego tengo una capacidad de sufrimiento bastante alta. Entonces, yo creo que va unido mucho al carácter. Entiendo que los hombres y las mujeres en esta sociedad nos diferenciamos bastante, pero por las cargas que nos dan, ¿sabes? No porque tú te busques más cargas, sino porque se asume que tú, por ser mujer, pues vas a tener un rol en la sociedad. Entonces, yo creo que si tienes un trabajo que es vocacional y te gusta, tienes que demostrarte a ti misma que vas a seguir por ahí, independientemente del rol familiar o de otros roles que pueda haber. Fíjate, en el Centro Nacional de Microbiología el 90% somos mujeres.
pero los jefes de departamento y de laboratorio casi siempre son hombres. Salvo en el laboratorio de virus respiratorios, en donde mi jefa, hace ya muchísimos años, era también mujer. Y la anterior jefa de mi jefa era mujer, con lo cual aquí hay laboratorios que tradicionalmente han tenido como jefes de grupo, como jefes de laboratorio a mujeres. Entonces, esto yo creo que no se da para nada en los hospitales, pero yo creo que le quedan los días contados, porque ya no vuestra generación, sino los que son un poco más mayores que vosotros ya están viviendo por la igualdad y hay muchísimas mujeres súper bien preparadas que de aquí a nada van a ocupar esos puestos de responsabilidad en los hospitales y en muchísimos sitios. Pero no porque sean mujeres, sino porque realmente han trabajado mucho y son unas maravillosas profesionales de altísimo nivel. Y es por eso por lo que van a ocupar esos puestos, no por ser mujer o no. ¿Vale? Yo creo. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No tenía más preguntas? ¿Os da miedo a los hombres ahora pensar que vais a tener una competición con... ¿No? Me parece muy bien. Bueno, pues por mi parte, Inmaculada, y por parte de los alumnos de primero C, Pues nada. nada, me alegra muchísimo que hayáis podido conectaros y pasar un rato de vuestra clase conmigo. Yo estoy aquí en el Centro Nacional de Microbiología. Mónica de Paz, que es amiga mía y que es profesora de economía del instituto, tiene mi móvil, con lo cual, bueno, mi móvil, mi correo electrónico, con lo cual, si os apetece charlar de estos temas, yo siempre estoy abierta. Además, tengo una hija de 17 años, con lo cual, bueno, aunque intento no ser madre, pero sí que se me da bien charlar con la gente de otras generaciones. Así que si queréis cualquier cosa, cualquier pregunta relacionada, obviamente, con la ciencia y los laboratorios, los virus, estas cosas, pues yo siempre estoy abierta a este tipo de eventos. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, y esperamos que se pase pronto esta pandemia y que podamos un día ir a visitarte. Eso es. Venga. Gracias. Gracias. Venga, hasta otra que sea sin mascarilla mejor. Eso es. Sí. Adiós. Gracias. Hasta luego, Mónica. Luego hablamos. Vale. Venga, adiós. Adiós. Rafa, ¿nos vamos a la reunión de nuestra clase? Pues ha salido. Chicos.